Buenísimo. Bueno, buenos días, hermanos. No nos saludamos todos, pero bueno, qué hermoso poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Queremos agradecer nuevamente de parte de los hermanos de Tacuarembó todo el recibimiento que nos hicieron. La verdad que pasamos un tiempo precioso. Vimos el esfuerzo, todo lo que lleva a armar esto, porque más o menos tenemos una idea. Nosotros hemos organizado en otros tiempos algunas acampadas, como que muchos conocen. Y también, bueno, la carpa, y sabemos todo el trabajo que da esto, y la verdad que muchas gracias. Vimos el amor con que todo se hizo, impecable. El comentario entre nosotros es, los colchones donde dormimos, mejor que en nuestras casas, increíble, ¿no? Pero no, ese es un detalle nada más, comparado con todo el tiempo tan hermoso que pudimos compartir. Y fue corto, pero a su vez decíamos hoy de mañana, comentábamos ahí que parece que estuvimos varios días, porque es tan lindo, ¿no? Que uno disfruta de todo y de la palabra y bueno, y de la comunión con los hermanos. Muchas gracias. De todo corazón, en nombre de todos los hermanos. Creo que los hermanos de Mercedes también se suman a esto. Así que bien. Bueno, vamos a compartir la palabra entonces, y hemos estado hablando estos 3 días, Adrián nos estuvo hablando del Padre, nos tocó el corazón con esa parábola, que uno no puede, cuando uno lee esa parábola no puede salir de la misma manera, ¿no? Yo creo que siempre el Señor nos toca, bueno, con su palabra. Hoy vamos a hablar sobre el compromiso. Bueno, hemos escuchado estos días acerca del Padre y hemos sido desafiados. Bueno, y uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Uno tiene que comprometerse con el Señor. La idea es un poco eso. Y le voy a invitar a ir al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías. Es un libro muy hermoso, que cuenta la historia de un hombre, Nehemías, y en realidad del pueblo de Israel que fue llevado cautivo. Y bueno, y luego regresan a su patria, y este líder, Nehemías, este hombre, Nehemías capítulo 9, vamos a comenzar a leer ahí. Y los israelitas, ustedes saben que a causa de la desobediencia al Señor, fueron llevados cautivos durante mucho tiempo, muchos años, fueron cautivos, bueno, por varios imperios, pero especialmente por el imperio babilónico. Estuvieron allí durante años fuera de su tierra, fuera de su patria, ¿no? Pero en determinado momento, en base a lo que Dios había establecido, comienza el regreso de nuevo de este pueblo, nuevamente a su ciudad amada, Jerusalén, a Israel. Y en estos pasajes que no vamos a leer toda la historia, pero de alguna manera, si ustedes leen ahí a partir del capítulo 8 del libro de Nehemías, hay un momento en que todo el pueblo se reúne y hace como una especie de un retiro, parecido a lo que vivimos nosotros usualmente. Y ahí se reúnen en torno ¿a qué? Se reúnen en torno a la palabra de Dios, a la Biblia, o a la ley de Dios en aquel entonces, porque la Biblia no estaba totalmente completa. Ahí había un hombre central en esto, que era un sacerdote, que era Esdras, que lee la palabra delante del pueblo, y ahí estaban los grandes, los chicos, estaban los ancianos, los niños, y durante varios días estuvieron leyendo la palabra, y la palabra tocó de tal manera el corazón de estos creyentes, de estos israelitas, que realmente hubo un arrepentimiento muy grande y una vuelta al Señor de una manera profunda y especial. Fue como un gran avivamiento en ese entonces. Y uno, cuando se encuentra con Dios y con la palabra de Dios y Dios le habla, uno tiene que tomar una reacción o tomar una decisión. No podemos ser, neutros o neutrales en este aspecto, ¿verdad? La palabra de Dios nos toca y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque Dios siempre nos habla, siempre nos toca el corazón. ¿Qué vamos a hacer con Él, con lo que hemos aprendido? Entonces, este pueblo, después de escuchar la ley durante varios días,
Después, bueno, en el capítulo 9 ahí hay un cántico donde se repasa todo lo que Dios ha sido con el pueblo y todas las proezas que Dios ha hecho, porque Dios es tremendo, ¿no? Como recién escuchábamos, Dios nos usa, Dios nos ama, Dios quiere usarnos para su gloria, así como somos, y transformarnos, ¿no? Y el pueblo, bueno, luego que se reencuentra con la palabra y están estos días de esta manera expuestos a la palabra de Dios, el pueblo decide los israelitas aquí deciden hacer un compromiso con el Señor. El tema de hoy es ese, es el comprometernos, ¿no? El compromiso. Fíjense que en el capítulo 9, versículo 38, dice: a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, un pacto, un compromiso. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes, ¿no? Ahí estaban las autoridades, los líderes, estaban suscribiendo este compromiso con Dios, luego de ser expuestos a la palabra, y también los que estaban allí del pueblo. En el documento, versículo 1 del capítulo 10, en el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc. Hay toda una serie de nombres, ¿no? Ahí. Nos llevaría mucho leerlos, pero fíjense que por algo Dios pone los nombres acá de estas personas, ¿no? Recién George decía esa gran verdad, ¿no? Dios no se olvida de ninguno de nosotros, nos tiene muy presentes, ¿no? Y tiene muy presente cómo está nuestro corazón. Y tiene muy presente también cuando le servimos, ¿no? Para Él. Y ahí van leyendo, ¿no? Mesulam, versículo 8, Masías, Bilgai, Semaías, estos eran los sacerdotes. Y después los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binuí, de los hijos de Nadab, Cadmiel. También sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaías. Tengo una lista ahí para elegir nombres para los hijos, ¿no? Y va nombrando todos estos. Hasta el versículo 28, ahí del capítulo 10, dice: y el resto del pueblo, algunos fueron nombrados acá, pero después también estaba el pueblo, ¿no? Los que no tenían nombre en ese momento, pero Dios nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento. Y aquí viene el compromiso. ¿A qué se comprometen estos creyentes? ¿A qué se comprometen estos israelitas? ¿No? Dice, y toman, versículo 29, y toman sobre sí un voto y un juramento, y dice aquí de que el primer punto es, se comprometen de andar en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Así que el primer compromiso que hacen estos israelitas allí, este voto de compromiso delante del Señor, es andar en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos. Así que el primer compromiso es un compromiso a obedecer, a la obediencia. Esto que el pueblo de Israel había dejado de lado durante tanto tiempo, y a razón de esto, entre otras razones, ¿no? La desobediencia había llevado justamente a caer en idolatría, en pecado, y de esa manera se habían apartado de la ley de Dios, y Dios, bueno, permitió, ¿no?, que fueran llevados cautivos, lejos de su tierra. Y se comprometen eso, ¿no? Dicen, andarían en la ley de Dios,
Ese es esta expresión de comprometerse tiene que ver con jurar, con juramentar, con protestar, ¿no? Justamente con testificar, con plantarse firmemente y dejarse de vueltas y tomar un compromiso por el Señor, ¿no? Capaz que acá hay muchos jóvenes que están en esas dos aguas todavía, que están ahí con una patita en el mundo, que están un poco, les gustan los campamentos, vienen, pero no han tomado un compromiso por el Señor. Y qué bueno que este pueda ser un comienzo de esto, así como esta gente, ¿no? Y ese es el punto central de la vida cristiana, decir, bueno, yo me quiero plantar ahora y me comprometo delante del Señor, algo íntimo, ¿no?, de nuestro corazón, de obedecerle todos sus estatutos. Así que esa ¿no? Quizás que de este compromiso inicial se desprenden todo lo que vamos a ver después, los demás que se comprometen, ¿no? Y justamente, ¿no? El pueblo había terminado en la esclavitud y en el exilio justamente a causa de la desobediencia. Miren lo que dice el Salmo 81:11. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que ser sensibles a lo que el Señor nos está hablando. Dice el profeta Jeremías, estos profetas que les hablaron durante siglos, ¿no?, durante muchos años al pueblo de Israel, y Jeremías dice en el capítulo 7, pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Me gusta esta expresión que dice, ¿no? En lugar de progresar en la vida cristiana muchas veces, en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Y si vamos hacia atrás, eso es síntoma de nuestra desobediencia a la palabra del Señor y a sus enseñanzas. Desde el día que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les he enviado, dice Dios, a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que fueron tercos e hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, pero no te escucharán, los llamarás y no responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó su corrección. Ha perecido a la verdad y ha sido eliminada de su boca. Estas palabras fueron dichas antes de que el pueblo fuera llevado cautivo, ¿no? Porque realmente la consecuencia de la desobediencia termina en la esclavitud, ¿no? Termina justamente, termina mal, ¿no? Y esto de volver hacia atrás en lugar de avanzar. En la vida cristiana estamos llamados a avanzar. Una vez un cristiano, me acuerdo, me dijo que estaban en muchos problemas y me dijo, yo hago la del pez muerto. ¿Y qué hace el pez muerto? Y dice, y me pongo, ven cuando un pez muere, ¿cómo queda? Panza arriba, ¿y qué pasa? Se lo lleva a la corriente, ¿no? Y a veces así, ¿no? Como que nos dejamos llevar por la corriente, pero Dios nos llama justamente a luchar, a seguir adelante, a obedecerle, ¿no? Y este pueblo se estaba comprometiendo, luego de estar frente a la presencia de Dios y a su palabra, de obedecerle. La obediencia tiene que ver con la receptividad y mi sensibilidad a Dios, ¿no? Y tengamos en cuenta esto, Dios todavía te llama, Dios está llamando, Dios todavía se manifiesta, Dios todavía nos habla. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no le obedezco? A veces parece que Dios está hablando a otro, pero el Señor nos está hablando a nosotros. Su palabra fue escrita para nosotros. Y que el Señor nos ayude justamente a poder ser receptivos de su palabra. Porque muchas veces no recibimos su palabra y no somos sensibles porque por la dureza de nuestro corazón, porque nuestro corazón se va volviendo insensible a la palabra de Dios. A veces parece que Dios no nos habla, bueno, pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo de repente nos estamos dedicando a leer la Biblia, a orar, pero con esa sensibilidad y sabiendo que el Padre nos ama como escuchábamos y es capaz de hablarme
de manifestarse en mi vida y de también utilizarme para su gloria y utilizarte para su gloria. Y eso tiene que ver justamente, muchas veces nos gana la pereza, ¿no? Nos gana la comodidad, nos gana, decimos, la falta de tiempo, pero tenemos tiempo para otras cosas, nos gana también la falta de disciplina, ¿no? De tener un tiempo disciplinado para orar y para nuestro corazón. El Señor, como ustedes saben, en los evangelios les hablaba, muchas veces al pueblo les hablaba por parábolas, ¿no? Adrián habló algo de esto. A veces decía las cosas directamente, pero a veces el Señor utilizaba figuras o parábolas. ¿Por qué? Porque Dios lo que busca justamente es esto. ¿A quién se revela Dios? Aquel que le busca de todo corazón. A veces uno parece que... Yo siempre mirando las Escrituras, a veces le digo, o me pregunto, digo, Señor, ¿por qué no sos tan evidente? Hay cosas que son evidentes en la Biblia, que son claras, pero hay cosas que son un poco más rebuscadas, ¿no? No sé si les ha pasado eso. Bueno, y el Señor a veces hablaba por parábolas, les hablaba por parábolas. ¿Y quiénes eran capaces de entender esas parábolas? El que tenía el corazón sensible y blando para poder entender. Porque Dios quiere tener con nosotros, Dios quiere manifestarse, Dios se manifiesta en nuestra vida, pero Dios quiere tener con nosotros relaciones profundas, relaciones de padre a hijo, como escuchábamos. Y a veces andamos tan a la ligera en nuestra vida que no tenemos tiempo o le dedicamos a Dios muy poco tiempo, porque hay otras cosas que nos llenan nuestro tiempo. Y no vamos a poder ser sensibles a la voz de Dios si no tenemos esos tiempos especiales con Él. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. Y por consiguiente también la obediencia y la fe están íntimamente relacionadas. Dice la Biblia que Abraham le creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido ¿a qué? A mi voz. Así que este es un llamado justamente a la obediencia, ¿no? Porque a veces la desobediencia se puede transformar en una práctica en nuestra vida. Zacarías capítulo 7, volviendo de nuevo, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Le tuvo que decir en un momento el Señor al pueblo. ¿A quién le hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Pero, como veíamos acá, este pueblo reunido en esta época de Nehemías estaba tomando ese compromiso para obedecer. Nuestro ejemplo de obediencia es el Señor, ¿no? El Señor Jesucristo es aquel que siempre obedeció al Padre y se deleitaba en Él. Dice el Señor en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Filipenses 2:8, Pablo nos recuerda en ese texto maravilloso que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el escritor de los Hebreos nos dice este texto que es tremendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué texto profundo. Obedecer no es prerrogativa de Dios, porque Dios es Dios. Dios es superior a todos, es soberano. La obediencia es prerrogativa o es el deber de los siervos. Y dice que Cristo, esto es tremendo, ¿no? Por lo que padeció en la cruz por amor a nosotros, aprendió algo que no era inherente, digamos así, a su naturaleza divina, y es a ser obediente. Qué tremendo es eso. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor nos ayude en este ejemplo de nuestro Señor a tomar ese compromiso para obedecer. Que dice la Biblia que obedecer es mucho más gratificante para Dios que los sacrificios.
¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Josué se le dijo el Señor: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El éxito en la vida cristiana se mide, ¿no?, en términos de cuán obedientes somos al Señor y a sus planes, ¿no?, en cumplir lo que tiene para cada uno de nosotros. El segundo punto que se comprometen estos israelitas, vamos al versículo 30, de ahí de Nehemías, capítulo 10, dice: y que no daremos nuestras hijas. Lo primero que se comprometen es andar en la ley del Señor, en la obediencia, en guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Y el versículo 30 dice: y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Pero acá el versículo 30 y la primera parte del versículo 31 dice: y no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Uno de los grandes problemas que tuvo Israel como nación en cuanto a la desobediencia es que se empezaron a relacionar los hijos con otros pueblos, ¿no? Y esto, a Salomón, como sabemos, fue el acabose del reinado de Salomón. Tuvo mucho que ver esto de que tuvo muchas esposas que eran de otros pueblos, que seguían a otros dioses. Y tarde o temprano a Salomón lo fueron conquistando, y este hombre, que fue un hombre muy sabio, supo gobernar a Israel de una manera maravillosa, pero tuvo ese problema que no podía gobernar su propia vida, digamos así. Fue muy próspero, fue muy rico, pero el problema justamente, ¿no?, que aquí lo plantean, dice: pero nosotros no vamos a permitir que nuestras hijas y con nuestros hijos tomen de otros pueblos. ¿Qué nos habla esto, hermanos? El segundo compromiso que este pueblo toma es un compromiso a la santidad, Primero fue a la obediencia, todo está enrabado, ¿no? Y ahora tienen un compromiso con la santidad, de mantenerse. La palabra santo implica, ¿no?, primariamente apartado, ¿no? También me gusta mucho pensar que la palabra santo es alguien que se distingue, que es distinto, tiene que ver con distinción. Y el creyente debe ser distinto, no un excéntrico, no como un exclusivista o alguien raro, pero sí tiene que distinguirse de los demás. Y en este mundo en que vivimos, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, pero a todos, porque esto nos concierne a todos, a veces nos diluimos en este mundo y no somos capaces de distinguirnos de los demás. Y eso tiene que ver con la santidad. Y cuando el pueblo se empezó a mezclar con otros pueblos, entonces ahí vino el problema, dejaron de seguir al Señor para seguir a otros dioses. Así que la santidad implica tres aspectos. Implica algo posicional, una posición, una condición, pero también implica una disposición, ¿no? Es algo, se ha repetido mucho esta palabra que me gusta mucho, que la escucho acá en Salto, que es intencionalidad. Hay una intencionalidad. Tenemos que vivir con un propósito, siendo conscientes de que somos santos para el Señor los que somos sus hijos. La santidad es un hecho absoluto cuando vamos a Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hace santos ante los ojos de Dios. Eso es una realidad, ¿no? No vamos a leer los textos, pero cuando Pablo se refiere a los hermanos en sus epístolas, una y otra vez, en Efesios capítulo 1,
¿no? En 1 Corintios se refiere a los creyentes como santos. Delante del Señor somos santos. Pero también la Biblia nos llama a que hemos de santificarnos, ¿no? Muestra estas dos partes. Es una cuestión absoluta, posicional, delante de los ojos de Dios, a través de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, pero también en la vida práctica debemos reflejar esa condición en la cual somos. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Debe ser una realidad práctica en la vida del cristiano, porque sin santidad no hay servicio a Dios. La santidad es una condición. Tenemos que estar limpios para poder servir y agradar al Señor. Si no, se transforma nada más que en una actividad o en un activismo. Si nuestro servicio va a ser de bendición, queremos que sea de bendición para otros, debemos tomar un compromiso por la santidad. Cuando Moisés se acerca a Dios, en aquella zarza que ardía en el medio del desierto, le recuerda una cosa: no lo corre, porque Dios Dios es Padre, como escuchábamos, no nos corre, nos abraza, nos acobija, pero Moisés aprendió una cosa allí muy importante, que debía despojarse de su calzado, porque el lugar donde él iba a entrar era un lugar ¿cómo? Era un lugar santo, era un lugar santo. La santidad no es una experiencia aparte del mundo. No es que yo me tengo que apartar para vivir una vida ascética, ¿no? La santidad es una experiencia que yo tengo que vivirla en este mundo que está rodeado de mucha oferta y pecado, pero bajo una absoluta conciencia de mi debilidad y de mi imperfección. Ser santo en la práctica no es que yo soy impecable, pero soy consciente de mi imperfección y tengo esa conciencia diaria y por eso me cuido y me aparto en este sentido del mundo de la contaminación. No que sea un tipo raro o un excéntrico que no tiene comunión con otros, no es esa la idea, ¿no? Pero sí tener esta... así como Moisés se despojó de aquello que tocaba el mundo, que eran sus zapatos, su calzado, de alguna manera ahí tenemos una figura, ¿no? La santidad tiene que ver con despojarnos de eso que nos contamina, que toca el mundo, ¿no? Y bueno, y el creyente obviamente está llamado a esta conciencia diaria y esta, ¿no? Mirada interior para poder ser perdonado, ¿no? Por la sangre de Cristo. La santidad, hay un pasaje muy hermoso cuando el Señor lava los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13. Y bueno, ahí hay una lección que se relaciona mucho, ¿no? Generalmente con esto que lo podemos relacionar con esto de la santidad, ¿no? El Señor, ¿se acuerdan que toma un recipiente con agua, se ata la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos? Y de alguna manera pensándolo también con esto de Moisés, los pies son esa parte que toca la tierra, que está en contacto con el mundo, y el Señor allí empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro, ¿no? Dice, no, yo no quiero que me laves, jamás me vas a lavar los pies, Señor. Pero el Señor le dice, ¿no? Que si no le permite lavar los pies no va a tener parte con Él o comunión con Él. Esto nos habla mucho, nos hace pensar en el perdón. No hay práctica de la santidad sin perdón. No puedo decir que soy santo si estoy sin perdonar. No puedo decir que tengo comunión plena con Dios si hay algo que no tengo arreglado con algún hermano. No podemos tener parte con Cristo sin la práctica del perdón. Y esto tiene que ver con la santidad. Cuando un creyente cae, y es lo que le pasó al pueblo de Israel, dijimos que la palabra santidad la podemos relacionar con alguien que se distingue, que es distinto. Y ese distinto llama la atención a otros. Yo siempre recuerdo cuando yo fui criado en la iglesia católica, conocía de Jesús, pero no fui salvo, porque nunca me hablaron de arrepentirme del pecado, ni que era un pecador. Conocía las historias, pasé ahí toda mi vida en un colegio católico yendo, hasta que un día salí del colegio porque me fui a hacer el último año en el liceo y conocí a un muchacho cristiano.
Y una de las cosas que me impactó de ese muchacho que conocí el Evangelio por él y gracias a su familia es que era distinto a los demás. No era una persona rara, jugaba al fútbol, todo igual, pero era distinto su manera de comportarse. Y bueno, gracias a eso me predicaron el Evangelio y ahí entendí que creía en Dios, pero no era esa la fe que yo necesitaba. Necesitaba creer que era un pecador perdido y que Cristo había muerto por mí, ¿no? Hasta que una noche, bueno, allí comprendí eso, me arrodillé en mi cama y sentí, ¿no? Realmente le pedí perdón al Señor porque sentí el peso del pecado, que si yo no lo tenía a Cristo como Salvador y me moría, me perdía para siempre en el infierno. Y ahí comprendí esa verdad. ¿Cómo llegué al Evangelio? Atraído porque, bueno, por algo distinto que tenía. Y el creyente es distinto, tiene que ser distinto. El corazón alegre hermosea el rostro. Me encanta ese texto. Y a veces andamos con unas caras, ¿no? Pero qué lindo ver un creyente gozoso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice el libro de Nehemías, ¿no? Y qué bueno es cuando uno ve una persona que a pesar de las circunstancias rebosa el gozo, se siente feliz, está contento con lo que tiene, no se anda quejando. Esa es la vida del creyente, que llama a la atención de todos los demás, se distingue. Pero cuando un creyente empieza el proceso de caída, lo primero que pierde es la distinción. Deja de ser distinto y se mimetiza con el mundo. Y lo agarra la amargura, el rencor, el dolor, o vaya a saber qué cosa. O el mundo, o los deseos, o la carne, ¿no? En los deseos sexuales, o lo que sea, y lo atrapa. Lo primero que empieza a perder es la distinción. Se parece a los demás. No empieza a parecerse a los demás. Deja de ser distinto. Y después el creyente, ¿qué es lo que empieza a perder? Empieza a perder su fe en el Señor, su confianza en el Señor. Ya no tiene esa relación íntima con el Señor. Y empieza a perder, tiene la fe de la salvación, sí, pero empieza a perder esa comunión y ese gozo de estar todos los días con el Señor. Y ahí empieza la caída. Y finalmente, como el pueblo de Israel terminó esclavo, al final el creyente termina esclavo del pecado. Pierde la distinción, pierde la fe, pierde la libertad. Porque está atrapado en eso que no soluciona. Que a veces el rencor, a veces la falta de perdón, a veces los deseos de la carne. ¿Cuántas cosas? El amor por el mundo, esas otras cosas que nos están atrayendo. Pero eso todo tiene que ver con la santidad. Dice Pablo en 2 Corintios, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Buscad la paz con todos y la santidad, dice el escritor de los Hebreos, Hebreos 12, 14. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 1 Pedro 1, 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. El tercer punto, versículo 31, volvemos a Nehemías, compromiso con la obediencia, compromiso con la santidad, versículo 31, en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en el día de reposo ni en el día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda la deuda. Esto era bravo para un judío, ¿eh? El tema de los negocios, ¿no? Una de las razones por la cual el pueblo de Israel terminó en la esclavitud es porque perdieron el sentido de justicia. Y el compromiso que toma esta gente acá es un compromiso con la justicia. Específicamente, si ustedes miran la historia de Israel antes de ser llevados cautivos, vamos a encontrar una sociedad israelita donde había gente que vivía en extrema pobreza en contraposición con un contraste de toda una clase social que en general eran los reyes y todos los sacerdotes que eran complacientes a los reyes, que vivían como reyes, era una gran opulencia. Y el pueblo estaba pasando hambre.
Y Dios había diseñado en su propósito para la nación de Israel que no debía haber hambre en ningún israelita, porque estaba todo pensado, ¿para qué? Para que hubiera comida para todos. Había leyes en cómo había que cosechar, qué era lo que había que levantar y qué no que había que cosechar, había que dejar para los pobres. Había que respetar los tiempos de las tierras y había tiempos especiales que eran, ¿no?, esos jubileos que Dios había establecido, en lo cual las deudas eran perdonadas y todo volvía de nuevo, ¿no? Es un sistema maravilloso lo que Dios había establecido. Israel nunca cumplió eso, o lo cumplió en parte, y se empezó a desviar detrás de las riquezas, y entonces había momentos en el cual, y sobre todo en estos tiempos finales, antes de ser llevado a la cautividad, además de toda la cuestión de la idolatría, también pasaba por esto. Si uno lee los profetas menores, una y otra vez los profetas menores se levantan contra los reyes, ¿para qué? Para mostrar estas injusticias que se habían cometido en el pueblo de Israel. Y acá ellos se comprometen a volver a establecer todos los tiempos, ¿no? No iban a tomar, dice el versículo, en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. Iban a empezar a respetar todo lo que Dios había establecido. ¿Qué podemos traer esto para nosotros, para nuestra vida? De este concepto de justicia. Había equilibrio, había mesura. No había egoísmo. El gran problema del ser humano es el egoísmo. Es querer ser el centro. Es querer todo para nosotros. La ambición. Por ambición y por egoísmo es que muchas veces surgen los líos entre familias, entre hermanos y también a veces dentro de la iglesia. Pero Dios nos llama justamente a la justicia. Dice Deuteronomio 16:20, la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios le da. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, dice el salmista. Proverbios 21:3, el hacer justicia y derecho es más deseado para el Señor que el sacrificio. El Señor habló de la justicia y dijo un texto que utilizamos muchísimo. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Usamos mucho para evangelizar ese texto. ¿En qué contexto dijo el Señor esto? Estaba hablando justamente anteriormente de que Dios es capaz de, cuando uno sigue al Señor, Dios nos va a proveer de las cosas básicas de la vida. No nos va a faltar la comida ni el vestido, ¿no?, ni lo necesario para vivir. Porque en el reino de Dios, cuando hay justicia, estas cosas no faltan. Eso hablábamos en el devocional con los chiquilines, salió este tema, ¿no? Interesante. El tema de que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Esto nos hace pensar que en el reino de Dios y en las iglesias, ¿no?, nosotros como digamos, señales del reino de Dios, donde tenemos que practicar todas estas cosas, la obediencia, la santidad, la justicia, ¿no? Se ve esto, ¿no? Y el hecho de la justicia tiene que ver con la sensibilidad que tengo que tener a la necesidad de un hermano. Y qué lindo que eso cuando en las iglesias existe eso, ¿no? Cuando estamos pendientes de qué es lo que necesita el hermano. Porque en el reino de Dios, las manos ejecutoras de Dios, aunque Dios podría bajar acá un plato de comida, no lo hace. Porque ¿quiénes son los que tenemos el privilegio y el deber de hacerlo para suplir la necesidad de un hermano o del que está necesitado? Somos nosotros, los súbditos del reino.
El Rey nos provee de todo. El Rey provee todo en el universo para que nosotros tengamos en nuestras manos la capacidad de proveer. Y en ese sentido este texto se cumple. Busque el reino de Dios y su justicia y estas cosas se van a añadir. Por eso en las iglesias, no estoy diciendo esto como que falten las iglesias. Es lindo esto, hermano, ¿no? De ser sensible a la necesidad del otro. A poder compartir, estar sensible cuando un hermano necesita una ayuda. Del que sea, y muchas veces de cosas materiales. Un hermano que queda sin empleo, ¿no? Darle una mano, ayudar a aquel que necesita, no sé, para comprarse los útiles escolares, yo qué sé, miles de cosas. Qué lindo que en la iglesia eso se promueva, porque eso es parte de la justicia de Dios. Porque eso también me toca el bolsillo. Y cuando me tocan el bolsillo, generalmente nos cuesta ser generosos. Y justicia tiene que ver con eso, con vivir de una manera equilibrada. El Señor, dice la Biblia que nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Así que somos llamados a administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos con mucho compromiso. No para satisfacer nuestras necesidades, sino para ser sensible a las necesidades del otro. Y de esa manera poder compartir con los que no tienen, porque eso es parte de la justicia de Dios y Dios demanda para cada uno de nosotros. Y no es hacer beneficencia. No es hacer beneficencia. Justicia tiene que ver, es llevar un estilo de vida. No es que yo doy lo que me sobra, sino que doy con el sentido de la necesidad, de que lo que tengo me lo dio el Señor. Si tengo mucho, gloria a Dios, y hay hermanos que tienen mucho, y qué bueno que lo saben administrar para la gloria de Dios. Pero a veces yo tengo poco y soy muy egoísta, porque lo guardo para mí. Y esto tiene que ver con un estilo de vida. En este mundo donde el gran Dios de este mundo es el Dios Mamón, como lo llama el Señor, que es el Dios del dinero, y así está el mundo peleándose, ¿no? Si ustedes abren las noticias van a ver lo que está pasando hoy día en el mundo. Todo por razón de esto. En el reino de Dios es otra la cabeza. En el reino de Dios no es el más grande el que tiene más, o el más encumbrado, o el que tiene más conocimiento. No. En el reino de Dios el mayor es el que sirve, porque el ejemplo nos ha dado Cristo. Y eso tiene que ver con un sentido de justicia. ¿Cómo vivo yo mi vida? ¿Cómo administro mis bienes? Y qué bueno que los jóvenes desde chicos puedan aprender esto también. Cuando sean mañana padres de familia, madres de familia, vivir con este sentido. Y esto se da en la iglesia. No es un debe, es una realidad. Y eso es maravilloso. Y estos hermanos se pusieron ese compromiso justamente de volver a la justicia. No a los excesos, no al embolsar para mí, sino que administrar las cosas que Dios nos ha dado de esa manera para que no falte en el reino, porque todo es nuestro, en definitiva, y somos administradores de las cosas de Dios. Ale nos hablaba el otro día, ¿no? En el devocional que hicimos los líderes, cuando Jacobo y Juan le piden que sus hijos, dice, vinieron al Señor a decirle, queremos que nuestros hijos, Señor, se sienten contigo en el reino de los cielos, ¿no? Y el Señor, eso está allí en Marcos capítulo 10, ¿no? Y el Señor les dice, ¿no?, que el más grande en el reino de los cielos, el mayor, ¿quién es? No es el que se sienta con el Señor. El mayor es el quién, es el que sirve, es el que sirve. Versículo 32. Además, dice ahí de Nehemías 10:32. Además nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo, 11,4 gramos de plata, dice acá, al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Nos imponemos, dice la obligación, para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas, por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios.
34. Asimismo echamos suertes para la provisión de la madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que la traigan a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Como está escrito en la ley. En estos versículos a mí me hizo pensar en esta idea de que ellos se imponen y se obligan a cumplir con todas estas cuestiones de llevar las ofrendas, de llevar al templo para que en el altar del Señor, como estaba escrito, no faltara las ofrendas. Hay un propósito de corazón, ¿no? Entonces, acá hay un compromiso con un propósito. Compromiso por la obediencia, compromiso por la santidad, compromiso por la justicia, pero también hay un propósito. Dice, se impusieron ofrendar para la casa de Dios, ¿no? Primero lo espiritual, ¿no? Le dieron importancia a lo espiritual. Recordemos que para el judío el templo, ¿no?, la casa de Dios era el centro de la vida espiritual. Todo giraba allí en torno a Jerusalén y en torno al templo. Era lo referencial. Gracias a Dios nosotros ahora no precisamos templo. Tenemos este hermoso local, pero nos juntamos allí abajo del árbol el otro día, ¿no?, a escuchar la palabra, y allí estaba la iglesia y el Señor en medio nuestro. Pero para el judío esto era fundamental y referencial, ¿no? Así que qué importante tener un propósito. Sobre todo pienso en los jóvenes, que planifiquen su vida espiritual, que tengan ambiciones espirituales en el buen sentido, que se establezcan metas espirituales, que piensen en seguir adelante en la vida cristiana, que no se queden solamente en creer en Cristo y la salvación, que es lo más importante, pero que también den un paso de obediencia al bautismo, como escuchábamos hace un rato, ¿no? Poder públicamente dar el paso de obediencia al Señor bautizándome y tener el privilegio después de servir en la iglesia y seguir creciendo. Eso es tener propósito en nuestra vida, ¿no? Es tomar un compromiso, es tener una disciplina, no vivir al voleo como la gente vive hoy en día, ¿no? Pero el cristiano no está llamado a vivir así, sino que a vivir justamente una vida con propósito, ¿no? Una vida justamente con un propósito, con un fin, con una meta, con un crecimiento continuo. ¿Se acuerdan de aquella oportunidad que Abraham fue a dar las ofrendas, ¿no?, a aquel rey, ¿no? Y él dice, Melquisedec, eso, gracias Dios. Y dice estas palabras, pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo. Abraham tenía esa conciencia de sacrificio, de propósito en la vida. No es fácil la vida. Todo implica un sacrificio, todo implica un costo. Y la vida cristiana implica un costo. Pero hay que estar dispuesto a pagarlo para poder, ¿no? En 2 Samuel dice, el rey le respondió, el rey David, eso no puede ser, no voy a ofrecer, miren qué lindo está este versículo, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que no me cuesten. Eso es estar bien parado y bien firme en las cosas del Señor. Pablo le dice a Timoteo, también relacionado con esto, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Dios nos da dones para que nosotros, como creyentes, podamos utilizarlos. Y a veces estamos ahí perdiendo el tiempo, en bobadas, ¿no? Tomemos este compromiso de tener un propósito para nuestra vida, ¿no? Una actitud definida, eso significa propósito, ¿no? Una intención de obrar, eso significa propósito. Es algo interno, yo tengo que tomar delante del Señor, donde obviamente involucra mi voluntad, tengo que tener la voluntad de hacerlo. Pero es una decisión interna, ¿no?, que Dios nos ha dejado, digamos,
la libertad a nosotros, como seres libres que somos, de decidir si nos ponemos el propósito de crecer en la vida cristiana. Porque si no, Dios no es un Dios coercivo, ¿no? A veces Dios determina cosas y pasan, eso sabemos. Eso pasa, Dios es soberano, pero Dios también nos da el ámbito de la libertad en función de la palabra que tenemos, cuáles son sus deseos, su voluntad, su propósito para nosotros. Bueno, nosotros tenemos que tomar esa determinación y salir adelante. Y el Señor va a estar con nosotros y nos va a sacar adelante. Nehemías fue un hombre con propósito, ¿no? Nehemías era un hombre con propósitos bien definidos en su vida, ¿no? Él, como ustedes saben, él pertenecía, bueno, era del pueblo de Israel, había sido llevado cautivo por Nabucodonosor. Ahí vamos a Nehemías capítulo 1. Estaba ahí en una ciudad que se llamaba Susa, que era la capital del imperio de Artajerjes, que era el rey de Persia en ese momento. Y allí Nehemías estaba cumpliendo una tarea, que era el copero del rey, ¿no? Era ahí el que le llevaba el vino, ahí ¿no? Era como hoy en día sería como el sommelier, digamos así, ¿no? ¿Cómo nace el propósito? Acá te quiero compartir 4 puntos rapiditos de cómo nace el propósito de Nehemías de ir a reconstruir los muros allí en Jerusalén. ¿Cómo nace el propósito? ¿Cómo yo puedo tener propósito en la vida? ¿Cómo no? Vivir con un compromiso serio delante del Señor. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Estaba él ahí en Susa, siendo copero del rey, pero llegaron estos judíos, estos hermanos, como dice el versículo 2, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido de la cautividad. Acá empieza el tema de este propósito que Nehemías se establece en su vida para cumplir con esto de ir a reconstruir. Y él quiere saber, él se preocupa. ¿Qué está pasando con mis hermanos que quedaron allá? El propósito siempre nace de un conocimiento. Yo tengo que conocer algo, ¿no? Así que esto es una lección para nosotros, ¿no? Si yo quiero servir en la iglesia, ser útil en la iglesia, ¿no? Por decir algo, yo tengo que estar sensible y conociendo cuáles son las necesidades de los hermanos. Así Nehemías se puso en campaña después para hacer toda esta empresa que llevó adelante de la reconstrucción. Si no hay conocimiento previo, no hay manera, si no hay un interés previo, no hay manera de tener un propósito. Yo tengo que ver una necesidad, tener algo que quiero conocer, que quiero llegar. Una de mis tareas como docente, soy tutor de chiquilines que hacen tesis en una carrera ahí que se llama el tecnólogo cárnico. Y muchas veces los chiquilines vienen a preguntarte, quieren investigar algo, ¿no? Entonces la gente tiene el concepto que el investigador es como que se levanta un día y dice, bueno, voy al laboratorio, hoy voy a descubrir, no sé, la penicilina, por decir algo, ¿no? Que ya está descubierta hace años, ¿no? Entonces los chiquilines, uno de los grandes problemas que tienen es que no saben qué estudiar o qué investigar y de qué van a hacer su tesis. Entonces yo les digo, uno no puede investigar sobre lo que no conoce, sobre lo que no sabe. Usted lo primero que tiene que hacer es sentarse a leer investigaciones de otros
para ahí usted va a ver que van a surgir ideas para poder conocer y seguir adelante. Pero no es que yo me siento en una silla y decir, hoy quiero descubrir la vacuna contra la cosa. No es así, ¿no? Entonces, el conocimiento es parte del propósito. Si uno no conoce, no puede tener un propósito. Pero también el propósito surge de meditar en la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Qué tremendo, ¿no? Nehemías, una vez que se da cuenta de la necesidad de sus hermanos, los lleva delante del Señor, en la presencia del Señor. Se sentó, lloró, ¿no? Hizo duelo, ayunó. Ahí está la comunión íntima con Dios, para que Dios nos use para su gloria. También Nehemías conocía la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra, está orando acá, ¿no? Y dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Y Nehemías conocía la palabra de Dios y conocía las promesas de Dios y trajo delante del Señor su promesa. Y cuando uno trae delante del Señor una promesa, porque yo quiero tener algo que ver con eso, Dios ahí sintoniza enseguida con nosotros, ¿no? Porque Dios había prometido esto y Dios cumple siempre su palabra. Así que no hay propósito en la vida cristiana si yo no estudio la Biblia, si yo no me capacito, si yo no conozco al Señor a través de su revelación, que es la palabra, ¿no? Y obviamente la oración en nuestra vida, ¿no? Nehemías era un hombre de oración y oré, ¿no? Dice delante del Dios de los cielos, dice Nehemías capítulo 1, ahí en el versículo 4, ¿no? Cuando oí estas palabras, ¿no? Dice que oró, estuvo ayunando, hizo duelo y orando delante de Dios. Y luego le pide al Señor, Señor, yo quiero ser parte de esta historia. Quiero ser parte de tu historia. Quiero tener cosas para contar. Quiero vivir cosas cristianas. ¿A usted no le pasa que a veces escuchan los testimonios de los hermanos que a veces son misioneros o cantan en otras partes y uno queda ahí diciendo, ay, yo quisiera vivir eso también? Tener cosas que contar. Tener experiencias con el Señor para contar. ¿No les pasa eso? Tener historias para atrás para contar. Dios hizo esto en mi vida, me utilizó en esto, hicimos esto, fuimos, vinimos. ¿Por qué? Porque tenía un propósito en mi vida. Estaba sintonizando con el propósito de Dios, ¿no? Hay que manifestarlo delante del Señor. Y lo hizo, ¿no? Te ruego, Jehová, que esté atento tu oído, dice, ahora tu oído, y concede buen éxito a tu siervo, en el versículo 11. De ahí del capítulo, ¿no? Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y ahí, bueno, Nehemías, como saben la historia, lo pueden leer allí, comienza esta empresa tan tremenda de volver y regresar a Jerusalén para construir. Y termino, porque ya se me pasó. Vamos a saltar acá el versículo 39. Hay otras cositas ahí, pero para terminar y cerrar este mensaje, que tiene que ver con propósito, que tiene que ver con compromiso de obediencia, compromiso de santidad, compromiso de justicia, compromiso de tener un propósito, de una intencionalidad. Y no se olviden de este versículo 39, que estos creyentes se comprometen a ser fieles al Señor, porque los israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Después de todo este compromiso que toman, terminan diciendo eso. Así no descuidaremos la casa de nuestro
de nuestro Dios. Y me parece que acá cabría la palabra fidelidad, ¿no? Un compromiso con la fidelidad, ser fiel, no descuidar la casa de nuestro Señor, no tomar las cosas a la ligera, sin importancia. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no descuidarlo, y eso tiene que ver con la fidelidad. No vamos a abandonar la casa de nuestro Dios, dice, no la vamos a abandonar. No descuidaremos la casa de nuestro Dios. Y esto tiene que ver con fidelidad. En la vida cristiana, el éxito no se mide en números de convertidos, ni en cantidad de iglesias que fundamos, ni nada de eso. Lo que Dios valora es la fidelidad. Una y otra vez la Biblia dice esto. Los premios, ¿no? las coronas o digamos, los galardones o la satisfacción que Dios nos va a mostrar en el cielo cuando estemos con Él no va a ser por las grandes cosas que hicimos, sino por haber sido fieles en lo poco, en aquello que Dios nos puso. Porque algunos van a ser llamados a hacer grandes cosas, gloria a Dios, pero Dios también nos llama a nosotros a hacer pequeñas cosas y también Dios está buscando esta fidelidad. No abandone, hermano, no descuide, no abandone, no descuide, sea fiel, sea fiel. Bien hecho y buen siervo, dijo el Señor, puesto que has sido fiel en lo muy poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. No temas lo que estás por sufrir, dice allí en Apocalipsis. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, duras pruebas, ¿no? Y tendréis tribulación por 10 días. Pero ¿qué le dice el Señor a esta iglesia? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pablo dice que los administradores, la condición de un administrador, y nosotros somos administradores de todas estas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, requieren una sola condición, que sean hallados fieles. 1 Corintios 4, 2. Y hay varios hermanos que menciona la Biblia que se caracterizaron por su fidelidad. Se dice que Timoteo es un hermano fiel, amado hijo, dice Pablo, y fiel en el Señor. Se habla de Tíquico, un hermano amado para Pablo, que era un fiel ministro también del Señor. Se habla de Epafras, amado consiervo, fiel servidor de Cristo de la parte nuestra. Y de Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Qué lindo, hermanos. Vale la pena seguir al Señor, ¿no? Vale la pena vivir para este Padre, como escuchamos, que es tan amoroso y tan misericordioso. Y que así como somos, ¿no? Pobres, débiles, a veces hasta medio sucios, si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos va a usar para su gloria. No descuide, no descuide. Siga al Señor, sea fiel, sea fiel. Él merece toda la gloria y toda la honra. Amén.